Historia extra. Las espadas gemelas demoníacas. Escena 1. Maestro artesano Langley en el reino de Lucifenia, herrería Langley. El país había cambiado y por tanto el cambio también había visitado el ámbito de mi trabajo en la herrería. En lo que respecta a la herrería Langley, se puede decir que las cosas habían cambiado principalmente en una buena dirección. El arreglo de la revolución no significaba ciertamente que tuviéramos paz. Por el contrario, el caos provocado por el cambio de liderazgo había dado lugar al nacimiento de varias nuevas semillas de guerra. Si se trataba de una invasión de países extranjeros o de nuevos conflictos internos, eso no lo puede saber este simple herrero. Pero esta predicción era algo que todo el mundo podía hacer. El hecho de que esta herrería hubiera estado floreciendo a pesar de que la guerra había terminado era más prueba de ello que cualquier otra cosa. Francamente, suministrar armas a la resistencia había sido una apuesta extremadamente peligrosa. Si la revolución hubiera fracasado, no habría sido la cabeza de la princesa la decapitada en la plaza de la ciudad, sino los miembros de la resistencia. Naturalmente, yo estaba incluido entre ellos. Pero no fue así, y la alta calidad de las armas que utilizaba la resistencia hizo que me conociera mucha gente. Una de esas personas era el gran comerciante Kill Fresis. Gracias a su considerable ayuda financiera mi herrería creció, y gané tanto en equipamiento como en trabajadores. Aunque tendré que devolverle todo eso durante algunos largos meses y años, en general los beneficios han sido bastante grandes. Ahora hay otros 3 herreros aparte de mí en la herrería, 2 de ellos son nuevos, pero ambos habían trabajado antes para otros herreros. Son bastante hábiles para su juventud. El aumento de la carga de trabajo no era razón para dejar que la calidad de nuestros productos disminuyera, y mientras tuviera los dos no creía que tuviera mucho de qué preocuparme. La otra, Nagisa Colum, la única mujer de la herrería, empezó a trabajar aquí hace unos 11 años. Recuerdo que mi Chartet quería a la todavía joven Nagisa como una hermana pequeña cuando llegó. Nagisa apenas movía el martillo como los otros herreros. Su fuerte era la construcción de armas que utilizaban pólvora. Para un anciano como yo, que solo sabía fabricar espadas y escudos anticuados, las ideas de armas que se le ocurrían a Nagisa eran extremadamente innovadoras e interesantes, y en la práctica, durante la gestión de la tienda, los rifles de pólvora de Nagisa fueron adquiriendo mayor prioridad con el paso de los años. Solo que realmente se le había ido a la cabeza cuando se le ocurrieron los planes para el guante de hierro lleno de pólvora. Era algo que permitía disparar un guante como si fuera un arma, y el prototipo que había hecho para ello no era nada práctico. Su poder como arma no era malo, pero pensándolo como una prenda defensiva era demasiado peligroso llevar siempre encima algo que podía explotar en caso de impacto. Su retroceso al disparar era tan intenso que solo los hombres musculosos podrían manejarlo bien. En algún momento ese prototipo desapareció de la herrería. Probablemente Nagisa no había querido que su fracaso se expusiera al público, y por eso se deshizo de él sin que nadie lo supiera. Eso era poco más que una suposición por mi parte. Siempre fue tímida y nunca decía mucho. Ni siquiera quién era el padre del bebé que estaba dentro de su creciente vientre. Me di cuenta de que Nagisa estaba embarazada justo después de que terminara la revolución. No había oído nada de que tuviera novio, pero en realidad no tenía derecho a juzgarla por estar embarazada. En aquel momento había pensado que si había encontrado a alguien con quien casarse, eso era suficiente. Pero según las habladurías de los otros herreros, el padre del niño era un hombre que estaba de paso, y además era el líder de una banda de mercenarios y murió durante la revolución. Al final, lo único que pude hacer fue preguntarle a Nagisa la verdad, como persona que dirige la herrería. Como era de esperar, no me dijo nada concreto, pero me dijo: "Crearé al niño yo misma cuando nazca. No tengo dudas al respecto, así que por favor déjeme trabajar aquí como lo ha hecho hasta ahora". No podía hacer algo tan despiadado como echar a Nagisa. Sin mucha alternativa decidí hacer caso a su petición, pero viendo lo grande que se ha puesto su barriga, pronto estará en su último mes. Naturalmente tengo que darle tiempo libre antes y después del parto. ¿Qué debo hacer después de que nazca el bebé? Consulté a mi esposa al respecto y ella se ofreció encantada a ayudar a cuidar del niño. Nuestra hija ya es mayor y está fuera del país, así que será perfecto. Y después de decir esto se rió a carcajadas. Sí, nuestra hija Chartet se ha ido de repente de viaje después de la revolución, embarcada por alguna que otra noción.
Personalmente me gustaría que volviera pronto a casa y que empezara a buscar marido, pero bueno, quizás siempre ha sido una quimera pensar que podríamos mantener a nuestra chica salvaje encerrada en esta pequeña herrería. Francamente hablando, no estoy tan preocupado. He oído hablar de sus esfuerzos durante la revolución y además está con Germain, así que estará bien. Pero empezaba a parecer que pasaría un tiempo antes de que pudiera ver a mis nietos. Las mujeres luciferianas son todas tercas, ¿no te parece, Leonhard? Murmuré sin pensar mirando hacia la dirección donde estaba la tumba del Caballero del León. Mi trabajo de golpear el metal con mi martillo se había vuelto extremadamente duro últimamente. Probablemente sería el momento de retirarme pronto. Mientras balanceaba mi brazo con esos pensamientos en la cabeza, uno de los otros herreros frente a mí levantó de repente la cabeza y dijo: «Parece que tenemos un cliente, jefe». Cuando me di la vuelta, vi a un joven que llevaba un atuendo que no se veía a menudo por aquí y que miraba a la herrería con gran interés. No sabía por qué, pero estaba tarareando alegremente una pequeña melodía. Más extraña aún, llevaba al hombro una especie de estuche largo y delgado envuelto en tela. Aunque había estado en medio del trabajo, tal vez mis oídos han ido empeorando tanto por la edad que no me di cuenta de todo hasta que me lo señaló otra persona. La melodía que tarareaba me resultaba familiar. «¿Quién eres?». No lo dije con la intención de intimidarle, pero parece que el hombre se lo tomó así. Dio un paso hacia atrás con una expresión de disculpa y comenzó a presentarse. «Le ruego que me disculpe, mi nombre es Mijail Asaev, mi profesión es... ¿Eres un monje?». «Sí, exactamente, es una buena suposición teniendo en cuenta que no llevo mi túnica». Estabas tarareando un himno, así que me imaginé que podría ser el caso. Esto es una herrería especializada en armas. Si quieres un rosario tendrás que buscar otra tienda. Oh, no es eso. He venido aquí con un encargo relacionado con las armas, nada menos. Me animó a venir aquí el rey de Marlon. Una recomendación de Kyle Marlon, eso debe significar que era un monje de bastante alto rango. En ese caso no podía descartarlo. Mijail dejó el maletín que llevaba en el suelo, quitó la tela y abrió la tapa. Y allí dentro había dos espadas de aspecto poco refinado. Son objetos rituales que se conservan desde hace mucho tiempo en Divina Levianta, las espadas gemelas de Levianta, dijo Mijail mientras su pupila izquierda giraba bruscamente. ¿Son objetos rituales? Me estaba tomando el pelo. ¿La iglesia de Levin usa espadas como objetos rituales? No las tiene la iglesia, sino el propio país de Divina Levianta. Los monjes no llevan espadas. Sin embargo, aunque es un país religioso, el poder militar es necesario para proteger la dignidad de nuestro país y nuestra religión. Piensa en esto como un símbolo de ello. Giró. El ojo izquierdo de Mijail volvió a girar. No pude evitar que el movimiento me pareciera anormalmente incómodo. Probablemente no era el ojo con el que había nacido, parecía falso, hecho por el hombre. Entonces, ¿qué pasa con estas espadas? Sí, entre estas espadas se dice que una representa la creación y la otra el final. Pertenecieron originalmente a la familia Lee en un pasado lejano, cuando Divina Levianta se llamaba Reino Mágico, pero fueron llevadas fuera del país poco antes de la catástrofe de Levianta. No pareces muy interesado en este tipo de cosas, tienes una mirada de gran aburrimiento. Bueno, entonces dejemos eso por ahora y pasemos al tema principal de la conversación. Mi encargo es que destruyas completamente estas espadas. ¿Qué? No entendía a dónde quería llegar. ¿Se tomaba la molestia de llevar las espadas a una herrería no para afinarlas o martillarlas para que estuvieran en forma, sino para destruirlas? No, espera. Entiendo, sé lo que está pasando. Estás tratando de que el crimen sea atribuido a mí. Quieres que las espadas sean destruidas por alguna razón. Pero si destruyes los artefactos rituales, obviamente serás castigado por ello. Así que para evitar que eso ocurra, vas a usar la herrería de otro país. No, nada de eso. Negó Mijail agitando las manos exageradamente. He obtenido el permiso del arzobispo para ello. Diciendo esto me mostró una hoja de pergamino, y efectivamente lo esencial de lo que allí estaba escrito era básicamente: el autor que lleve a cabo la destrucción de las espadas gemelas de Levianta no será acusado de ningún delito. En cuanto vi la firma del arzobispo y el símbolo del dragón junto a ella, pude comprobar que no era una carta falsa. Entonces realmente no entiendo el porqué. ¿Por qué querría el arzobispo en persona que se destruyan los artefactos rituales transmitidos en su país? Señor Langley, ¿conoce usted los contenedores de pecado capital? Solo lo que dicen los rumores.
Son las leyendas de las que se habla entre los otros herreros de aquí. En este mundo existían varias armas y herramientas en las que habitaban demonios de pecado capital, y por muy hábil que fuera el artesano, estos no podían rehacerse ni destruirse. Mucho antes, cierto herrero pudo encontrar una cuchara que era uno de los contenedores de pecado capital, e intentó reforjarla para convertirla en un tenedor. Sin embargo, al final no solo fue incapaz de llevarlo a cabo, sino que fue poseído por el demonio y llevado a morir en la locura. ¿No querrás decir que estas espadas gemelas son contenedores de pecado capital? Efectivamente, aunque quizás sea un poco difícil de creer de primeras. Gracias a eso, el arzobispo se siente muy agraviado por haber santificado objetos con un demonio dentro. Entonces solo tíralos en algún lugar. No puedo hacer eso. Si lo hiciera y alguien más los encontrara, existe la posibilidad de que le ocurra una desgracia a esa persona. Ya he hecho esta misma petición a los herreros de toda Divina Levianta, pero ninguno ha sido capaz de destruirlas. Espadas malditas que contenían un demonio en su interior y que no podían romperse. Mi interés como herrero estaba superando mi terror. Tomé una de las espadas en la mano y la golpeé contra el suelo en varios ángulos para probarla. Al contrario de lo que esperaba, la espada se rompió fácilmente después de hacerlo varias veces. Se rompió con bastante facilidad. Se ha roto. ¿Eso crees? Y aún así, para la mañana te garantizo que estará rehecha, como nueva. Eso es ridículo. Pues entonces deberías verlo tú mismo con tus propios ojos mañana. Tienes 7 días. Es el tiempo que me quedaré en este país. Volveré en la mañana del tercer día y si puedo confirmar que las espadas gemelas han sido destruidas... Mijail giró su ojo izquierdo y me mostró una bolsa llena de monedas de oro. 1.000.000 de EVs. Eso es lo que te pagaré como honorarios. Esa es una cantidad extremadamente grande. Es para compensar solo el riesgo que estás asumiendo. Después de todo, estas espadas tienen un demonio dentro, ni más ni menos. Si sientes algún tipo de peligro o tienes miedo y quieres renunciar al encargo, entonces lleva las espadas a la iglesia de Levin. Bien, entonces, sin esperar una respuesta adecuada de mi parte, Mijail salió de la entrada. Entonces, ¿qué debo hacer? Por el momento arrojé la espada rota que tenía en la mano en el estuche. A continuación recogí el trozo de la hoja que se había roto y lo metí igualmente en el estuche. Cerré el estuche y lo puse por un rincón de la herrería. A la mañana siguiente, cuando abrí el estuche para comprobarlo, tal y como me había dicho Mijail, la espada que aún debía estar partida por la mitad había vuelto a ser como antes. Llevaba la llave de la herrería encima y nunca me la quité, así que no había rastro de que alguien de afuera la hubiera roto. Tampoco me pareció que ninguno de los herreros me estuviera gastando una broma. Pensé que era un artículo bastante interesante. No me creía necesariamente la tontería de que hubiera realmente un demonio dentro, pero a pesar de ello, podía decir que este era un trabajo que no sería tan sencillo. No tenía ninguna obligación real de aceptarlo, pero si podía conseguir todo ese dinero solo por destruir unas espadas, no tenía ninguna razón para no hacerlo. En primer lugar, examiné adecuadamente las espadas gemelas para formarme una opinión sobre ellas. En la antigüedad, el reino mágico de Levianta, que supuestamente fue destruido por una catástrofe causada por un dragón, se decía en las leyendas que tenía una cultura mucho más avanzada que la actual. Sea cierto o no, en lo que respecta a estas espadas no parecían estar hechas con una tecnología especialmente avanzada. El metal que se utilizaba en ellas era de baja pureza y no había decoraciones detalladas como las que habría en una espada preciada. Decidí que los otros herreros me ayudarían y las rompí en pedazos usando un gran martillo de acero. No solo el cuerpo de las espadas, sino también las empuñaduras y la guarda, todo. Puse los objetos reducidos a escombros en el estuche y los dejé estar, pero por supuesto al día siguiente ya estaban completamente reformados de nuevo. Esta vez intenté fundirla con calor. Gracias al nuevo modelo de horno que teníamos fue comparativamente sencillo reducir las espadas gemelas a masa de hierro, pero al día siguiente estas también habían vuelto a su forma original. Como era de esperar, los otros herreros se asustaron y aunque habían participado con la intención de obtener una parte de la recompensa, pronto no quisieron saber nada de las espadas gemelas. Cuando lo hicieron, Nagisa, que hasta entonces había parecido indiferente, nos sugirió que intentara hacerlas explotar con pólvora. No podía hacerlo dentro de la herrería, así que decidí hacerlo en la orilla de un río cercano. Cuando hice estallar las espadas gemelas enterradas en la pólvora, hubo una gran ovación por parte de todos los espectadores que estaban mirando. Llevé los trozos de la espada pulverizada de vuelta a la herrería para ver lo que pasaba, pero no podía esperar mucho.
decidí vigilar los trozos de la espada durante la noche yo solo. Siempre se reformaba en medio de la noche, entonces pensé en ver lo que pasaba con mis propios ojos. Alrededor de las 2 de la mañana ocurrió un evento peculiar. Me pareció que la luz de la luna que entraba por la pequeña ventana de la herrería se hizo de repente más brillante. Justo después de darme cuenta de ello, la escena que tenía ante mis ojos se volvió repentinamente demasiado deslumbrante para ver, y entonces perdí el conocimiento. Me di cuenta de que mi cuerpo se hundía en el océano. No sentí ninguna dificultad por no poder respirar, así que rápidamente pude saber que era un sueño. Un enorme pez con escamas de arcoíris nadaba frente a mí. «Deja de hacer cosas sin sentido», era la voz de una mujer. «No puedes destruir un contenedor de pecado capital. Incluso si pudieras, no tiene sentido hacerlo». ¿Era este pez el demonio que habitaba en las espadas gemelas? Cuando le pregunté, el pez respondió, «Correcto», y luego continuó. «Tienes mucha suerte, soy un demonio pacifista y como tal estás a salvo incluso ahora. Si hubieras hecho esas cosas en cualquier otro contenedor de pecado capital, habrías sido maldecido mucho antes. Sin embargo, me he cansado de seguir jugando a esto, y ninguno de ustedes puede protegerme». «¿Protegerte? ¿Estás diciendo que alguien te está cazando?» «Sí, una hechicera, que está recolectando los contenedores de pecado capital. Me niego a ser utilizada por un ser humano. Ahora mismo debería ser capaz de engañarla con un heredero como él. Y esa chica, Nagisa, o algo así, quizás podría esperar a que su hija creciera, pero... ¿Hechicera? ¿Se refería a Eluka Clockworker, uno de los 3 héroes? ¿Y qué era un heredero? No dejaré que le pongas una mano encima a Nagisa. Entonces devuelve las espadas gemelas a Mijail inmediatamente. Creo que eso sería lo mejor para los dos. Y ahí me desperté. Ya estaba amaneciendo. En lugar de la luz de la luna entraban rayos de sol por la ventana. Y, como era de esperar, los trozos de las cuchillas eran de nuevo espadas gemelas. ¿Había sido solo un sueño o era una visión que el demonio me había mostrado? En cualquier caso, sería imposible destruir estas espadas gemelas por medios normales. Tenía que pensar en lo que haría después de este punto. Podría rendirme obedientemente y devolver las espadas gemelas a Mijail. Perdería la oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero, pero todo esto ocurría por casualidad de todos modos. No tenía mucha necesidad de ser codicioso al respecto. Pero si estas espadas realmente tenían demonios en ellas, ¿podría dejarlas en paz? Probablemente no causarían ningún problema si estuvieran en manos de Mijail, siendo el monje y todo eso, pero no había garantía de que no fuera a ser poseído por un demonio. La otra vía que se me ocurría era confiárselo a la hechicera Eluka Clockworker. Alguien como ella podría conocer alguna forma de sellar al demonio en su interior, pero había oído que Eluka había abandonado el país tras el inicio de la revolución. No tenía forma de saber dónde estaba. Y ella era amiga del arzobispo Levin en primer lugar, entonces tal vez ya había contactado con ella para pedirle ayuda y no había ido bien, o bien... tal vez había tenido alguna razón para no hacerlo. Bueno, eso no era algo en lo que debía participar. En cualquier caso, la idea de confiar las espadas gemelas a Eluka no era realista. También no puedo hacer eso, sería ridículo. Me vino a la mente cierto ser, pero lo descarté al instante. Espíritus. Eso era otra historia que se contaba en la herrería, que había dependientes del gran dios de la tierra Eld que se decía que vivían en el bosque del árbol del milenio, y que entre esos diversos espíritus supuestamente había uno que podía destruir y devorar cualquier cosa. Pero entonces, aunque ese ser existiera, difícilmente lo encontraría en solo 2 o 3 días. Al final, no se me ocurrió ninguna otra buena idea.